bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de las novedades legales y fiscales de este año 2021. ¿Vale? Bueno, es un año que ya sabéis que pues el mundo está convaleciente cuanto menos y bueno, pues también a nivel económico es un año difícil para todos en todo el mundo, pero vamos a hablar principalmente de España, que es, imagino, lo que nos interesa a todos aquí. Y bueno, pues los contenidos que tenemos hoy son, vamos a hacer una mención a la regulación del estado de alarma, aunque hoy día ya la conocemos todos, pero bueno, va a ser nada más un repaso muy breve, porque justamente estamos terminando ya ese periodo inicial, ese periodo, mejor dicho, ampliado de estado de alarma. La regulación de la reforma del plan contable, imagino que la mayoría de los que estáis aquí sois pymes, afecta fundamentalmente a grandes empresas, pero bueno, luego os lo cuento con más detalle. Los presupuestos generales de 2021 nos va a llevar bastante tiempo porque son unos presupuestos, bueno, siempre son extensos y siempre son muy detallados y hay mucha información que analizar. Pero en este caso son un poco excepcionales porque son una de las mayores, de los presupuestos más elevados de los últimos años, como luego os explicaré. Cómo se distribuye el gasto público, las modificaciones que va a haber, que esto siempre se comenta, en las pensiones, etcétera, una medida especial de este año que es la tarjeta sanitaria única, las inversiones, cómo se distribuyen las inversiones, nada más un breve análisis, y luego ya empezaremos con el último bloque, que serán las novedades fiscales, que bueno, pues trataremos un poco todos los impuestos, la mayoría de ellos hay modificaciones a raíz de la ley de los presupuestos generales del Estado del año pasado y otro Real Decreto. Vale, dejamos fuera de este curso la regulación de los ERTES, que el año pasado nos llevó prácticamente la sesión completa, la regulación de los ERTES, las exoneraciones de la seguridad social, todas las medidas de urgencia para paliar la crisis derivada de la COVID-19. Entonces, todo esto realmente este año ya es más de lo mismo, se van prorrogando los ERTES, hay exoneraciones de seguridad social y se está hablando de que es un mecanismo que se va a prorrogar en el tiempo, como luego os comentaré, pero no lo vamos a analizar en detalle. Hay mucha documentación publicada en nuestro blog sobre estos temas y también pues el curso del año pasado de novedades legales, ya digo, incidió sobre esta temática, que todavía es localizable en YouTube, vamos, es localizable en YouTube, mejor dicho, en nuestro canal de vídeos. Y bueno, pues nada más, esta sería un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, bueno, sí que os voy a comentar que como es una materia un poco árida, yo voy a introducir algunos chistes a medida que va avanzando un poco para, bueno, pues para hacerlo un poco más llevadero, porque ya sabéis que este curso pues es mucho de regulación y fiscalidad y tal, ¿no? Y bueno, pues he recurrido a Mafalda, que yo creo que es siempre está de actualidad. Vale, pues en principio el estado de alarma se decretó el año pasado por 2 semanas. En concreto, en la regulación se establecía para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que bueno, se nombró así en el decreto, en el Real Decreto, y el 3 de noviembre se prorrogó ese decreto declarado el 25 de octubre por 6 meses. Ahora está en vigor porque está en vigor desde las 0 horas del 9 de noviembre del año pasado hasta las 0 horas del 9 de mayo de 2021, es decir, dentro de menos de un mes. De momento no se han pronunciado para una nueva prórroga ni tampoco para una regulación post estado de alarma. Entonces, bueno, pues se está reclamando por parte de las comunidades autónomas que se haga algo porque necesitan unas directrices, etcétera. El gobierno de momento no se ha pronunciado. Entonces, bueno, pues ya sabéis todo lo que entra en vigor, o sea, todo lo que está en vigor durante el estado de alarma. Por lo tanto, oficialmente, en teoría, dejaría de estar en vigor esta normativa, todo el tema del toque de queda de las 11 hasta las 6 de la mañana, con excepciones según comunidades autónomas, ampliables de las 10 de la noche a las 5 o las 7, la franja se puede oscilar una hora por la mañana.
una hora antes, una hora después, y la hora de la noche se puede adelantar una hora también. Entonces, bueno, pues esas son todas las excepciones que ya había en el primer estado de alarma, pues acudir a centros de trabajo, adquirir medicamentos, productos de primera necesidad, cuidar a mayores por causas de fuerza mayor, repostar en gasolineras, etcétera, etcétera. Vale, también es en vista del ámbito territorial, las autoridades competentes delegadas o las autoridades competentes autonómicas pues pueden suspender o ampliar la aplicación de estas medidas con 7 días normalmente de timing, es decir, que tienen que hacerlo con un mínimo de 7 días, ¿vale? Tiene que estar vigente esas medidas, un mínimo de 7 días, como se ha demostrado, pues normalmente ha sido más de 7 días. Estas medidas, estas actividades que sí que entran dentro del paraguas de las comunidades autónomas, aparte de la ampliación o restricción del toque de queda, son la restricción de la entrada y salida de las personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma, que eso ha sido lo que ha pasado en Semana Santa, hasta recientemente, incluso en alguna comunidad como Madrid se ha prorrogado todavía esas medidas hasta el 24 de abril, inclusive la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad. También la permanencia de grupos o personas en espacios públicos o privados hasta un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes, es otra medida que también las comunidades autónomas tienen la potestad de activarlo o desactivarlo a conveniencia o dependiendo un poco de la incidencia de la pandemia. Y por último, la permanencia de las personas en los lugares de culto, se fijarán determinados aforos y eso también es competencia de la autoridad competente delegada, las comunidades autónomas o ciudades autónomas. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo tenemos un mapa desigual en España, hay comunidades con más restricciones, otras con menos y bueno, pues nadie sabe lo que va a pasar después de la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Pero bueno, de momento estamos así y esto es lo que está en vigor actualmente. Vale, pasamos a la reforma del Plan General Contable, que esta reforma del Plan General Contable salió en enero de 2021, ¿vale? O sea, en enero, por tanto, de este año. Es decir, que más o menos pues con Filomena se publicaba este Real Decreto de la reforma del Plan General Contable. ¿Vale? Todos aquellos que pertenecéis a pymes, pues en ese sentido tranquilizaros o mandaros un mensaje de tranquilidad porque realmente os afecta muy poquito. Es decir, se introdujeron importantes cambios en el Plan General Contable, pero muy poquitos en el Plan General Contable para pymes. ¿Vale? Os recuerdo un poco, las empresas que se consideran pymes son aquellas, pequeñas y medianas empresas, son aquellas que durante 2 ejercicios cumplen al menos 2 de los siguientes 3 requisitos. Que su activo no supere los 4 millones de euros, que la cifra anual de negocio sea inferior a 8 millones de euros, que no supere por tanto esa cifra, y que cuenten con menos de 50 trabajadores de media, ¿vale? Estos 3 requisitos hay que cumplir 2 durante al menos 2 años, ¿vale? 2 ejercicios, mejor dicho. Entonces, cuando se cumplen estos 2 de estos requisitos durante 2 ejercicios, pues bueno, sois una pyme, por lo cual no estáis obligados o estáis acogidos a la posibilidad de seguir el Plan General Contable para pymes, ¿vale? Bien, pues ¿qué es lo que tendríais que hacer o tener en cuenta en vuestra contabilidad si sois una pyme? Pues nada más se considera una mejora técnica. En concreto, pues la definición del valor razonable, que es más una cuestión de teórica, bueno, teórica y práctica porque hay que tenerlo en cuenta, pero es una cuestión de concepto a la hora de fijar el precio en los activos, en las condiciones del activo pasivo, a la hora de fijar el precio del mismo en el mercado, deben tener en cuenta en el valor, en esa estimación del valor razonable, pues criterios como la conservación y la ubicación del activo, las restricciones sobre la venta al uso,
luego la capacidad que tiene que se tiene para obtener un beneficio de él en su mejor uso, y en el mercado más ventajoso, es decir, aquel que maximice el importe percibido por la venta de un activo o minimice la cantidad a pagar, ¿vale? Y no se incluyen los costes de transporte en la valoración del activo, salvo que la localización constituya una característica del activo, es decir, que tenga que estar necesariamente en un lugar, ¿vale? Si es una silla, pues puede estar en muchos lugares, ¿no? Bien, entonces esto es pues unos principios, unos criterios que hay que adoptar para el valor razonable, que son estos y que son los mismos, ya os adelanto, que se utilizan en el plan general contable en general, ¿vale? Han revisado todo esto para que, bueno, pues se tengan en cuenta determinados factores, como los que os he un poco contado, pues las restricciones de uso, cómo está de conservado, en fin, su valor en el mercado más ventajoso, ¿vale? Más ventajoso, y el valor está basado también en la capacidad para obtener beneficios de él en su máximo mejor uso. Por lo tanto, un poco a la alza, sería un poco la valoración de la estimación del valor razonable, quitando las restricciones que os he comentado. Vale, y luego también se modifica el apartado de intereses y dividendos recibidos de activos financieros, es decir, cómo hay que contabilizar el resultado en el socio de una participada. Si una participada ha generado beneficios, ¿vale?, en un socio que la participe, pues esos beneficios se deben contabilizar en la cuenta de pérdidas y ganancias desde la fecha de adquisición, ¿vale? Por lo tanto, esos intereses o dividendos recibidos por activos de una participada deben reflejarse en el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa que la participe, salvo que simplemente se podrá considerar una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe ese dividendo, ¿vale? Es decir, que si realmente es una recuperación de la inversión, pues no se considera que deba reflejarse. Si no lo es, pues sí se considera que debe reflejarse. O sea, si es más allá de una simple recuperación de la inversión. Vale, respecto a la memoria, bueno, respecto a las cuentas anuales, que es el tercer factor que debéis tener en cuenta, pues que debe indicarse cualquier otra información complementaria no incluida que permita aclarar la situación y actividad de la empresa en el ejercicio. Es decir, esto es una apreciación mía, pero entiendo que lo dicen porque el año anterior ha sido muy excepcional, ¿vale? Con lo cual, pues todo aquello que ayude a clarificar la situación del mercado del ejercicio anterior a el ejercicio que estamos presentando, es decir, si el ejercicio 2020 ha sido un ejercicio que se ha caracterizado por el cierre de la actividad en muchos sectores o en la reducción de ingresos, pues esto debe reflejarse en la memoria, ¿vale? Con lo cual, pues la situación excepcional del año 2020 respecto al 2019 es un contexto cualitativo que no está de más indicarlo para explicar los resultados del ejercicio en el año 2020. Ya sabéis que la memoria es un documento más detallado que incluye comentarios, aclaraciones respecto a las tablas o informes presentados, al contrario que otros informes como la cuenta de pérdidas y ganancias o balance de situación. Vale. Respecto al balance, pues bueno, esto es una salvedad nada más, es que las emisiones de capital deben figurar igualmente en fondos propios, aunque tú pospongas la presentación de las cuentas anuales. Es decir, el plazo establecido es 3 meses desde el cierre del ejercicio. Si se pospone la formulación de las cuentas anuales más allá de ese plazo, igualmente todas aquellas emisiones de capital que se hayan generado en ese plazo, es decir, en esos 3 meses desde el cierre del ejercicio, deben reflejarse en los fondos propios. Por lo tanto, se evita que por posponer la formulación de las cuentas, digamos que las empresas se abstengan de incluir esas emisiones de capital, ¿vale? Es una normativa que, bueno, pues un poco cautelar respecto a esa posible operación por parte de algunas empresas. Y ya está, ¿vale? Es decir, que a raíz de pymes no hay más que estos 3 criterios: definición de valor razonable, cómo deben reflejarse las participaciones o los beneficios generados por empresas en las cuales participemos,
siempre y cuando no se hayan generado más allá de una recuperación de la inversión, deben figurar, ¿vale? Y el tema de la memoria, aclaración un poco de notas respecto a este año, respecto al anterior, y el balance, indicar pues que los fondos propios deben reflejarse las emisiones de capital hasta 3 meses después del cierre del ejercicio, ¿vale? O sea, independientemente de que la formulación de las cuentas anuales se posponga. Vale, para empresas que no sean pymes, no sé si hay algún caso, si queréis pues me lo ponéis por el chat, ¿vale? Porque la mayoría de nuestros clientes son pymes e incluso la mayoría, diría, de las empresas en España pues son pymes, ¿vale? 90 y tanto % yo creo que estamos en esa situación. Pero bueno, hay grandes empresas también, por supuesto. Ya digo, si es vuestro caso, ponerlo por el chat para ver si nos detenemos un poco más en esto, pero vamos, nosotros hemos considerado que no es una normativa tan importante, incluso para hacer un comunicado. Lo hemos puesto, lo hemos publicado en nuestro blog, pero no hemos hecho un comunicado porque realmente afecta muy pocas empresas y con estas empresas grandes tenemos bastante trato, bastante directo, bastante continuo. Entonces, bien, para lo que son las empresas que no sean pymes, pues se modifica la definición del valor razonable. Las categorías de activos financieros pasan de ser 6 a ser 4, las de pasivos financieros también de ser 3 a ser 2. El principio de reconocimiento de ingresos se incorpora, que es el momento en el que se produzca la transmisión de control de los bienes y servicios. Anteriormente se diferenciaba en estos bienes y servicios, unos sí, otros no. Vale, la categoría de activos financieros disponibles para la venta se sustituye por activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Como veis, todo esto afecta a los informes que se presentan, ¿vale? Tanto patrimonio neto como balance, con lo cual, pues bueno, cambia un poco cambian por tanto esos informes, con lo cual sí es un cambio de mayor envergadura. Los activos financieros se valoran inicialmente a valor razonable, ¿vale? Salvo empresas de grupo. Bien, hay una excepción a la regla general de valoración cuando se realizan operaciones con intermediarios financieros que comercialicen materias primas cotizadas. Las coberturas contables tienen mayor flexibilidad con sus requisitos, no lo detallo aquí porque bueno, es nada más un repaso. También los casos especiales dentro de la moneda extranjera, se modifican los instrumentos financieros híbridos para simplificar y también cambian las cuentas anuales consolidadas. En caso de que seáis una empresa consolidada, pues empresa de grupo consolidada, pues también esto cambiaría, ¿vale? De hecho, hay un detalle de cómo se deben formular las cuentas anuales para empresas consolidadas. Y por último, las normas de adaptación del Plan General a las entidades sin ánimo de lucro, que también están afectadas por esta regulación del Plan General Contable. Si es vuestro caso, también tenéis que repasarlo un poco, vamos, tenéis que repasar este enlace que os pongo aquí y bueno, hay más información sobre este cambio del Real Decreto que estableció esta reforma del Plan General Contable. Creo que no lo he dicho, por cierto, y me parece que sí que lo tengo aquí en la documentación. Bueno, si no lo tengo, pues luego os lo comento, ¿vale? Porque desde luego en los vínculos del final, en los enlaces que yo os recomiendo, pues sí que lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues presupuestos generales del Estado 2021. Esto sí que es un tanto importante, bueno, no quiere decir que todo lo demás, lo anterior no lo sea, que lo es, evidentemente, pero sí que son unos presupuestos bastante a tener en cuenta, ¿vale? Porque los presupuestos generales de 2021 son unos de los más, digamos, uno de los mayores desembolsos de los últimos 10 años al menos, y hay también la incorporación de fondos europeos, como ahora enseguida vamos a ver, ¿vale? Yo voy a intentar hacer un esfuerzo por contaros un poco los datos y vosotros ya sacáis vuestras conclusiones, ¿vale? Porque, bueno, pues sí es un poco grande la tentación de opinar sobre lo correcto o lo incorrecto en estos casos, sobre todo porque está el tema muy ligado a opciones, a partidos políticos gobernantes o en la oposición o tal, pero bueno, yo voy a intentar un poco transmitiros los datos. Vale, el 22 de diciembre se aprobaba en Senado los presupuestos generales del Estado
y ya son los primeros presupuestos generales novedosos o nuevos desde el 2018, porque a 2019 y 2020 se han prorrogado las cuentas, o sea, los presupuestos del gobierno anterior, por lo tanto, de Montoro, ¿no? Del el anterior ministro. Entonces, este año, por primera vez, pues se han generado unos presupuestos generales nuevos. Es la ley que lo refleja, es la ley 11 de 2020 del 30 de diciembre, por lo tanto, al filo ya del final del año, pues se publicaba, mejor dicho, los presupuestos generales, porque entraban en vigor obviamente el 1 del 1. Esto se ha repetido varias veces en el estado de alarma o en la situación que tuvimos el año anterior, que era muy inminente la publicación de la ley a la entrada en vigor. Hubo casos muy, bueno, pues destacados de este tema, como por ejemplo regulación del Ministerio de Trabajo, pues por ejemplo de suspensión de la actividad durante una semana, pues se publicó prácticamente el día antes, la tarde de un domingo. En fin, esto ha pasado más veces, pero bueno, los presupuestos generales del Estado pues ha vuelto a suceder, que se publica el 30 de diciembre y entran en vigor el 1 de enero. El techo de gasto es el más alto de la historia de España, no ya de los últimos 10 años, de la historia de España, son 194.456 millones, y se anticipará, se incluirán en este presupuesto, o se incluyen, mejor dicho, 26.634 millones de los fondos de recuperación europeos. Luego veréis que esto tiene una salvedad, ¿vale? Porque no es que se incorporen 26.634 millones que los fondos europeos ya ponen a disposición del Estado español, sino que es una cantidad mucho menor la que hay disponible, y por lo tanto el resto es una deuda que está asumiendo el Estado, ¿vale? Ahora enseguida lo vais a ver, ¿vale? El techo del límite de gasto supera mucho el techo de 2020, que son 127.609 millones de euros. Bueno, todas las cantidades que estoy diciendo son millones de euros, ¿vale? Si en algún momento se me olvida, pues eso, que serían, estoy refiriéndome a millones de euros. Vale, por lo tanto se suspenden las reglas fiscales para los años 2020 y el año actual, el año 2021. Bueno, pues el gobierno argumenta con esta frase que veis aquí: la senda de estabilidad actualmente vigente está anulada por la crisis sanitaria y por lo tanto económica. Es el artículo que lo justifica, esta posibilidad de suspender las reglas fiscales, el 135.4 de la Constitución española. Es un artículo que se votó, si recordáis, hace unos años. Llegaron a un acuerdo los principales partidos para poder, pues eventualmente suspender las reglas fiscales en una situación excepcional. Y la Unión Europea pues también ha puesto un poco en paréntesis la consolidación fiscal, porque la situación es bastante excepcional. Vale, las previsiones del gobierno eran de un crecimiento del PIB del 9,8% para el año en curso, y el déficit público esperaban que no bajara de 7,7%. Vale, esto hace una semana escasa o 4 días, yo creo que 4 días más o menos, tuvieron que corregir esa previsión de crecimiento del PIB, no solo el gobierno, sino también otras entidades, y la pasaron a 6,5%, en líneas con las previsiones del Banco de España, que la estiman un 6%, y otras entidades en torno a 6%, ninguna supera el 7%, el crecimiento, la previsión de crecimiento, perdón, para el año en curso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso quiere decir que realmente la previsión era optimista, en eso coinciden todos los comentaristas, pero no solo del banco, del gobierno, sino que otras entidades también tuvieron que corregir a la baja esas previsiones. La estimación actual es la que os digo, o sea, un 6,5% de crecimiento. Bueno, también tenéis ahí las cifras de la tasa de paro, lo que se prevé, pues es un 15,2% para este año, y el empleo un 4%. Bueno, pues la diferencia baja en 1, 2 o 3 puntos porcentuales respecto a las previsiones que habían hecho en octubre, con lo cual pues son unos presupuestos un tanto optimistas con la situación de crecimiento del año actual. El gasto total son 550.483 millones de euros, pero si nos quitamos el gasto
financiero, que en gran medida es refinanciación de deuda, nos quedamos con 416.495,8 millones. El presupuesto consolidado de ingresos alcanza los 337.893,12 millones de euros. Vale, bueno, estos son un poco cifras, pero para que los pongáis un poco en contexto, pues yo he sacado una evolución histórica de los presupuestos generales del Estado para que nos hagamos una idea, digamos, de la envergadura de estos presupuestos. Los datos, tenéis las fuentes abajo, básicamente la mayoría son de datos macro, que es una fuente bastante fiable, pero llega exclusivamente hasta 2019, con lo cual he tenido que recurrir a otra fuente para los dos últimos ejercicios. Pero bueno, en cualquier caso nos da una idea, porque realmente lo que es la parte de gastos es bastante... la estimación es bastante ajustada, porque de hecho las dos fuentes coinciden en el ejercicio 2019, que es en el que tengo datos de las dos fuentes, en el apartado de gastos, ¿vale? Y como veis, pues bueno, siempre hay una barbaridad de exceso de los gastos sobre los ingresos, eso es frecuente en los presupuestos. Pero los presupuestos respecto al año anterior se ve una subida en 2012 respecto a 2013 de un 12%, pero hasta el año 2021, o sea, el actual, no se produce un incremento de un 22%, ¿vale? Respecto al año anterior. En la gráfica se ve claramente que hay una evolución, que bueno, el primer año sí es verdad que hay un mayor incremento, del 2012 a 2013, después hay incrementos, pero no son muy elevados, de 2013 a 2020, perdón, y de 2020 a 2021 ya veis que la gráfica sí que cambia, ¿no? Y se eleva un poco más, ¿vale? Sobre todo en el gasto, ¿vale? En el ingreso no tanto. Como podéis ver, la línea del ingreso es más horizontal, o tiende más a ser horizontal, más horizontal, mientras que la del gasto, pues sí que hay un pico aquí en 2020 a 2021, ¿vale? Si veis la diferencia de estas dos gráficas, aquí no estamos restando los 26.000 y pico millones, 26.634, si no me equivoco, millones, que se consideran fondos de la Unión Europea. Aquí sí los estamos restando, pero aún así, fijaros que la diferencia aún así es grande, ¿vale? Esto sería un 22,39%, aquí estaríamos en un 15,6%, ¿vale? Aún así supera al mayor incremento de los últimos 10 años, que es el que se produjo entre 2012 y 2013, ¿vale? Y también la diferenciación entre el ingreso y el gasto es mayor en este año que en los años anteriores, si bien aquí sí hay que hacer una corrección por el tema de los ingresos, los fondos provenientes de la Unión Europea, que quitándolos sí que se ajusta un poco más la diferencia entre ingresos y gastos. Pero bueno, que en cualquier caso es bastante llamativo. Vale, la comparación de los presupuestos generales de 2020 respecto a los de 2021 por ministerios, pues aquí veis un poco una gráfica, que esta sí que no es elaboración nuestra, sino que es de la fuente Europa Press Data. Y bueno, pues veis que todas las partidas presupuestarias de los ministerios se incrementan. Hay algunos que se incrementan casi al doble, ¿vale? Como por ejemplo inclusión, en transportes, bueno, lo podéis ver vosotros mismos, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero hay bastantes ministerios que incrementan su presupuesto en doble, y hay otros que, bueno, pues la subida es más modesta, como Defensa, Interior, en fin. Lo dejo un poco para que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones, porque no es mi labor tampoco comentarlo, ¿vale? Vale, 26.557 millones de euros provienen de fondos europeos, ¿vale? La salvedad que os quería hacer es que del total de 140.000 millones de euros de los fondos europeos del plan de recuperación de la Unión Europea, realmente los aportados que se recibirán en 2021 son 7.000, ¿vale? Por lo cual el Estado se endeuda por el resto, ¿vale? Es decir, que realmente este año 7.000, luego más adelante sí es verdad que vendrá más fondos, pero este año realmente ellos están asumiendo un endeudamiento del Estado de la diferencia entre esos 26.557 y esos 7.000.
Vale, y luego un comentario de esta fuente, ¿vale? Que lo que indica es que realmente la inversión, el aumento del presupuesto de inversión en determinadas partidas se ve muy matizada por los fondos de la Unión Europea. Es decir, hay partidas que pasan de un 10% a lo mejor a un 60%, pero claro, hay que considerar que una gran parte de esos fondos provienen de la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, aquí veis, por ejemplo, la inversión en I+D+I, pues que si nos restringiéramos a lo que asume el Estado español sin fondos de la Unión Europea, pues sería apenas este incremento, ¿no? Pues a lo mejor un 10% o menos, ¿no? Pero si lo ampliamos a lo que realmente se invierte contando con los fondos de la Unión Europea, pues prácticamente es un 80%, ¿vale? Entonces, esto se ve llamativamente, si lo queréis consultar en esa fuente, pues hay más ejemplos en algunas inversiones, con lo cual, bueno, pues hay una cierta crítica de esa fuente al publicitado aumento de los fondos en determinadas áreas o determinadas partidas. Vale, esto es un poco la distribución del gasto de los presupuestos generales del Estado según sea los distintos organismos estatales. Se lleva un 50% el Estado, digamos, central, ¿vale? O, vamos, la autoridad estatal general. Los organismos autónomos se llevan a ver si lo consigo ver, un 10,25%, la seguridad social se lleva una partida bastante más importante, un 37,54%, se ve un poco atenuado por el formato un poco de este gráfico, pero bueno, os lo comento, ¿vale? Es un 50% el Estado, un 37,54% la seguridad social, un 10,25% los organismos autonómicos y el resto pues un 1,69%. Con lo cual la partida más importante, aparte de la del Estado, que prácticamente administra el 50%, pues es la seguridad social. Vale, hay una diferencia, si sacáis un poco los datos veréis que entre esta cifra, si sumáis esta cifra anterior, estas cifras, mejor dicho, y lo comparáis con el gasto no financiero, que es esa cantidad que os había dicho antes, hay una diferencia de 51.000 millones. Eso se debe a que se contabiliza doblemente las transferencias del Estado, se contabilizan tanto en el presupuesto del Estado como en los organismos a los que se transfiere, ¿vale? Por eso sale esa diferencia. Y aquí veis un poco cómo es la división de estas transferencias corrientes y de capital entre el Estado y los organismos autonómicos. Eso da un total de 51.000 y pico, ¿vale? 51.263, que es un poco la diferencia. Aquí en este enlace tenéis la explicación un poco de por qué se produce esa diferencia entre esta distribución que aparece aquí y las cantidades de las que os hablé antes, ¿vale? Porque una partida muy importante son las transferencias del Estado a determinados entes que también pertenecen al Estado, por ejemplo, la Seguridad Social o las comunidades autónomas. En concreto, entrando ya en el apartado 2, dentro de los presupuestos generales del Estado, que es el gasto público, veréis que las transferencias corrientes de la Seguridad Social se llevan una de las cantidades más importantes, en concreto el 39% del gasto no financiero. Todo eso se lo llevan las transferencias corrientes de la Seguridad Social. De esta parte, de estas transferencias, hay un desglose en las prestaciones entre contributivas, no contributivas, etcétera. Bueno, pues las contributivas son un 83% del total de prestaciones, ¿vale? Con lo cual, si eso lo consideramos con lo que son las cotizaciones y tasas de la Seguridad Social, nos da que ya las pensiones contributivas exceden la recaudación de las cotizaciones y tasas de la Seguridad Social, por tanto los ingresos, ¿vale? Pero bueno, en general lo excede claramente los gastos de la Seguridad Social, las prestaciones, pero además ya digo que ese exceso ya se produce con las pensiones contributivas sin necesidad de contar con las no contributivas, clases pasivas, complementos, asistenciales, etcétera, ¿vale? Bien, y ya por último, con este apartado de gasto público, aquí tenéis también un cuadro que he considerado bastante interesante, este es de Funcas,
pero no coinciden. A ver, si consultáis un poco fuentes de cifras de los presupuestos generales de Estado, veréis que entre las distintas fuentes hay pequeñas diferencias, ¿vale? Pues que, bueno, para nosotros como son enormes diferencias, porque a lo mejor es 1.000.000 arriba, 1.000.000 abajo, o 2 millones arriba, pero claro, para un presupuesto de cientos de miles de millones, pues no es tanto, vamos, o 1.000 millones, quería decir, no 1.000.000, sino 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, pero ya digo, cuando estamos hablando de 200.000 millones en total, pues bueno, tampoco es tanta la diferencia, pero sí es verdad que ha sufrido algunas alteraciones de unas fuentes a otras y también dependiendo de en qué momento mires las cifras. Pero bueno, este cuadro es bastante completo, incluso además te establece un poco la diferencia, la aportación de la Unión Europea en cada una de las partidas, ¿vale? Por ejemplo, en educación, fijaros que el presupuesto nacional es 3.090, pero hay una parte de 1.800 que son fondos europeos, ¿vale? Y así con casi todos los ministerios, ¿vale? Casi todas las, bueno, pues sí, las ramas, digamos, pues agricultura, comercio, infraestructuras, etcétera. Vale, bien, este cuadro tenéis aquí la fuente, ya digo. Ellos dicen que lo han tomado del gobierno de España, con lo cual, bueno, pues no tenemos por qué no creerlo. ¿Vale? Pero bueno, que en cualquier caso, si queréis consultar la fuente, está aquí, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí veis sanidad, educación, la diferencia de la aportación, digamos, de la Unión Europea. En algunos casos es enorme, casi la mitad prácticamente. En otros casos es más de la mitad. En algunos es cero, en otros es pues un 80%, en fin, es bastante significativo. Las pensiones de desempleo no tanto, ¿vale? Esto lo asume mayoritariamente el Estado, ¿vale? Salvo algunas prestaciones en concreto que sí que las asume la Unión Europea. Vale, la inversión pública, la inversión también es récord. En este caso, ya lo habéis visto en el cuadro anterior, pero bueno, aquí lo remarco, las ayudas europeas suponen el 50% del total de la inversión pública. En las transferencias de capital, 19.325 millones de los más de 29.000 salen también del Fondo de Recuperación Europea. Ya digo, de momento disponibles solo 7.000 millones, pero se irán incorporando hasta llegar a esos 26.500 y pico millones que se incluyen en el presupuesto general del Estado. Y bueno, pues esto es un caso más de que el incremento total es enorme, pero si quitamos las ayudas europeas, pues se queda en un 11%, con lo cual es unos presupuestos que tenemos que considerar, por una parte, lo que es la inversión estatal, que ya es muy grande, ¿vale? Es decir, el gasto público asumido exclusivamente por el Estado ya es muy grande, ya es más grande que el año anterior respecto a los últimos 10 años al menos, pero es que además hay que sumarle todo lo que proviene del fondo de la Unión Europea, con lo cual pues todavía es mayor, ¿vale? Entonces, pues en unos casos puede llegar a un 10%, pero sumándole lo de la Unión Europea, pues esos gastos llegan a un 30, un 40%, o un 80% o más. Vale, aquí tenéis las inversiones en infraestructuras. Fijaros otra vez el salto de los últimos 10 años, ¿vale? Esta fuente, si no me equivoco, es un gráfico del país, del artículo que está citado en la diapositiva anterior. Pues fijaros, ¿vale? Aquí tenemos un aumento de 2012 hasta 2015, pero luego llega 2020 y en 2020 sumamos bastante, ¿no? O sea, es un incremento bastante significativo respecto al año anterior, 2021, perdón. Y luego, bueno, pues aquí tenéis la distribución entre carreteras, ferrocarriles, que se lleva una partida muy importante, un poco más baja puertos, aeropuertos, hidráulicas, y ya más baja pues costas y medio ambiente y recuperación y resiliencia, que es una partida ya significativamente más baja respecto a las anteriores. Lo que más ferrocarriles y carreteras. Y si tenéis, bueno, aquí tenemos un poco el gasto presupuestado en infraestructuras, otra vez la subida hasta que se da la crisis. Después se da la crisis, empieza a bajar la inversión en infraestructuras, la crisis del 2008 me refiero, crisis financiera por tanto, y sigue bajando, se mantiene estable entre
Hasta 2014 se mantiene estable entre 2014 y 2020, bueno, con fluctuaciones, ¿vale? Y en 2021 sube al nivel de la de 2010 prácticamente, ¿vale? Bueno, pues es un gráfico también bastante significativo. Y luego, porque estáis aquí de diferentes provincias, entiendo, pues de comunidades autónomas, pues bueno, como curiosidad he puesto las inversiones millonarias para, aunque significativamente en el conjunto de los presupuestos, para bajar un poco al detalle, pues aquí podéis ver lo que se lleva el AVE Mediterráneo-Cantabria, el corredor mediterráneo para el aeropuerto de Alicante-Elche, las líneas ferroviarias de Euskadi, Alicante, Madrid. Pues bueno, pues esos son los millones un poco que están dedicados también al sector aeronáutico vasco, 67 millones, 3 millones para el plan de reactivación económica de Pirineos Orientales, 100 millones para carreteras pendientes en Canarias y 10 millones para distintas partidas del archipiélago canario. Bueno, a ver, aquí la fuente lo que dice es que realmente son concesiones a partidos autonómicos, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo dejo a vuestro criterio si lo son o no lo son, pero bueno, que tengáis un poco una idea de la inversión en infraestructuras que se ha pactado en estos presupuestos generales del Estado. Vale. Las modificaciones de los pensiones y sueldos, pues ya creo que a estas alturas sabremos todos que son un 0,9% de incremento en las pensiones contributivas, un 1,8% en las no contributivas. Es verdad que aquí de 2014 a 2018, por tanto los últimos 5 años o los 5 años anteriores a 2018 fue del 0,25%, 2018 se prorrogan en 2019 y 2020 los presupuestos, con lo cual seguimos igual. Es verdad que esto hubo una demanda social importante porque la subida era muy baja y este año pasamos al 1,8%, o sea, pasamos de un extremo a otro, si me permitís el comentario, ¿vale? Las pensiones que no se revalorizan son las que están por encima de 2.707,49 euros al mes, o bien un valor íntegro anual de 37.904,86. El sector público, los funcionarios, durante el año 2021 experimentan un crecimiento del 0,9% respecto a los vigentes hasta el año anterior. Por lo tanto, 0,9 pensiones contributivas, 1,8 no contributivas y 0,9 en sueldo de funcionarios. Y luego ya por último, pues comentaros en este gráfico, podéis ver la evolución de las pensiones de deuda pública, transferencias y desempleo. Esto ya es una curva un poco más moderada. Los 2 últimos años sube bastante las pensiones, ¿vale? Pero bueno, es verdad que el gasto aquí sube una progresión más similar a la que ha habido los años anteriores, ¿vale? Con la excepción de las transferencias a otras administraciones que bajaron significativamente en 2011, pero vamos, son curvas ascendentes, ¿vale? Con fluctuaciones, pero ascendentes, especialmente la de las pensiones. Vale, y me parece que esto ya es lo último. Bueno, sí, he querido hacer mención a esta medida que es bastante significativa, una tarjeta sanitaria única para todo el Sistema Nacional de Salud. Era la reclamación de un partido político Ciudadanos para estos presupuestos, y creo que es la única de las que llevaban que han incorporado. ¿Vale? La tarjeta sanitaria interoperable, por lo tanto, pues con estas salvedades que os pone la redacción que he querido reflejar aquí, pues puedes recibir la misma asistencia sanitaria con una tarjeta sanitaria única en distintas comunidades autónomas, siempre atendiendo a lo que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y ya está. Bien. Bueno, pues como sabéis y como comenta aquí Mafalda, pues es una obligación de todos pagar los impuestos, pero especialmente no solo a nivel particular, sino también a nivel un poco de empresas, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto, hay bastantes novedades, pero sobre todo, yo diría los gravámenes a las rentas altas, ¿no? Hay algunos otros impuestos que se amenazaba con que iba a subir, en concreto el IVA, pero luego se ha quedado en una subida un poco más moderada. Bien, comentario un poco respecto a los presupuestos anteriores, las subidas de impuestos, que en los presupuestos anteriores hay una significativa inversión del gasto, pero no se refleja con una subida, o al menos a mi parecer, la correspondiente a nivel de recaudación de fondos
en concreto vía impuestos. Luego, bueno, pues ya digo, sacaréis vuestras conclusiones cuando termine con este apartado. Pero realmente, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, el IRPF, solo se incrementa la base liquidable superior a 300.000 euros con un gravamen de 24,50%. El último tramo, con efectos desde este año, pues sube 24,50 el tipo estatal a 24,50 el tipo estatal, el autonómico se queda en 22,5, por lo tanto, el tipo aplicable en rentas superiores a 300.000 pues sería 47%, ¿vale? Por lo tanto, se incrementan 2 puntos porcentuales. La base liquidable de ahorro también, cuando es mayor de 200.000 euros, el tipo de gravamen se incrementa a 26%, ¿vale? En este caso está reflejado, en el anterior gráfico está reflejado la suma del estatal y el autonómico, salvo que haya variaciones a nivel autonómico, pero vamos, normalmente pues sería a partir de 200.000, 26%, los tipos anteriores no se modifican, ¿vale? Rentas, bases de ahorro liquidables anteriores no se modifican. Y por último, las escalas aplicables a trabajadores desplazados a territorio español, pues hasta 600.000 euros son 24%, y de 600.000 en adelante es 47%, por tanto se incrementa 2 puntos porcentuales. Luego, la cantidad máxima a deducir por aportaciones o contribuciones a sistemas de previsión social, es decir, planes de pensiones, se reduce de 8.000 a 2.000 euros, salvo en caso de inversiones particulares o de aportaciones particulares, pero cuando el incremento provenga de contribuciones empresariales, ese límite llega a 8.000 euros, ¿vale? En caso de que en vuestra empresa tengáis ese tipo de aportaciones a planes de pensiones, pues el límite está en 8.000 euros. La reducción adicional por aportaciones a favor del cónyuge se queda en 1.000 euros, antes era 2.500 euros, ¿vale? Y por último, se prorrogan los límites excluyentes del método de estimación objetiva, que se llevan prorrogando desde 2016. Bueno, pues este año siguen también igual, ¿vale? Luego, bueno, se deroga esta normativa del Real Decreto Ley de 2011, por la que se restablece, por tanto, el impuesto sobre patrimonio con carácter temporal. Es decir, lo que quiere decir básicamente esto es que la obligación del impuesto se había restablecido de manera temporal desde 2011, perdón, y ahora ya se dice que no es una derogación temporal, que esto ya es definitivo. Por lo tanto, no va a ser necesario prorrogar su obligatoriedad año tras año. Es decir, que el impuesto de patrimonio va a ser obligatorio a partir de ahora por defecto, ¿vale? En caso de que se decida retirar, pues habrá que sacar una ley para decir que se retira, ¿vale? Pero su obligatoriedad, pero de momento la ley lo que dice es que es obligatorio de aquí en adelante, ya no es una restitución temporal de ese impuesto de patrimonio como era hasta ahora, sino que ya es obligatorio per se. Luego, la escala estatal del impuesto, pues queda un tipo estatal aplicable, sube al 3,5%, estaba en el 2,5%, ¿vale? En el último tramo, que es el de la base liquidable de 10 millones, 695.000, etcétera, etcétera. A ver, vale. Luego, otra normativa que también tenemos que comentar es toda la referida al impuesto sobre sociedades, ¿vale? Que esto nos va a llevar un poco más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el impuesto de sociedades está afectado tanto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ya os he comentado, como también por por el Real Decreto Ley 34/2020, que es de noviembre del año pasado, pero afecta a determinadas actividades. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque, salvo que alguno pertenezcáis a sector de producción de largometrajes cinematográficos o series, es decir, sector audiovisual, de producción audiovisual, o bueno, a lo que pertenezcáis a ese sector, pues realmente nos afecta. O sea, lo que viene a decir es que la deducción, que era el 30% respecto al primer millón y el 25% sobre el exceso de dicho importe, cuando son producciones extranjeras de largometrajes o series en España, en territorio español, por tanto, pues había unas limitaciones, y lo que viene a decir esto es que en algunos casos, por ejemplo, las producciones de animación, ese límite que era 1 millón, o ese mínimo que había que invertir, que era 1 millón,
se rebaja a 200.000 euros y luego también alguna salvedad respecto a las que son ejecución de servicios de efectos visuales, ¿vale? Yo entiendo que esta es un área un poco emergente o que se quiere potenciar y bueno, pues se rebaja un poco el mínimo para que haya esa posible deducción cuando se invierta producciones extranjeras en territorio español, tanto en un caso como en el caso de las producciones de animación como las de efectos visuales. Y luego dentro del sector de automoción se introduce una nueva redacción para aquellos elementos de amortizado que había libertad de amortización. Se refiere a inversiones en elementos de amortizado material, inmovilizado material que consistían en la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental. Bueno, pues todo eso tenía una libertad de amortización y ahora eso se aplica, digamos, a todo aquello, aquel elemento que se ha adquirido o que entre en funcionamiento entre el 2 de abril de este año y el 30 de junio del año que viene, siempre que la plantilla media se mantenga. Es decir, si se mantiene la plantilla media durante todo el ejercicio, pues se puede amortizar libremente estos elementos. Y también la deducción en la innovación en procesos de cadena de valor de la industria del automóvil, que se armoniza un poco con un reglamento europeo que establece una diferenciación entre medianas y pequeñas empresas o empresas grandes, ¿vale? Bueno, pues esto hay una deducción en innovación de procesos de cadenas de valor, aquí tenéis la normativa, que es compatible con ayudas estatales, ayudas compatibles internas nuestras, o sea, ayudas de España, españolas, y bueno, pues dependiendo un poco de que seáis o no pequeña o mediana empresa, pues lo podéis aplicar o no. Si pertenecéis al sector de automoción, pues os puede afectar. Vale, hasta ahí un poco ese Real Decreto. Y ahora ya nos pasamos un poco a la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado. Estos no pueden superar la limitación en la deducibilidad de gastos financieros, ¿vale? Había, hasta ahora, digamos, lo que había era que no podían superar el 30% del beneficio operativo del ejercicio, los gastos financieros deducibles. Vale, para que esa, digamos, cantidad de deducir sea mayor, pues claro, lógicamente, si los beneficios operativos del ejercicio son mayores, pues lógicamente hay más cantidad de deducir. Entonces, a lo que se cuestiona aquí es cuándo se pueden incorporar los dividendos o participaciones en beneficios al beneficio operativo. Hablamos de grandes empresas. Esta normativa, igual que la que sacó se sacó hace 4 o 5 años, de limitaciones, de exenciones, etcétera, afecta sobre todo a las grandes empresas. ¿Por qué? Pues porque solo se va a poder incorporar esos beneficios en los gastos, en el beneficio operativo, esos dividendos o participaciones en beneficios, solo se pueden incorporar a beneficio operativo, en el caso de que tengamos esas participaciones, cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones o alcance 5% o superior. ¿Vale? Anteriormente era un criterio u otro, es decir, si se llegaba a 20 millones, pues no era necesario que fuera el 5%. Ahora se dice que son las dos cosas, el 5% y las participaciones o 20 millones, ¿vale? Lo mismo respecto también es una normativa que afecta sobre todo a grandes empresas, ¿vale? La exención sobre dividendos o rentas positivas derivadas de la transmisión de valores, anteriormente podía ser potencialmente el 100%, ahora se reduce en un 5% que se considera gastos de gestión no deducibles, es decir, que la limitación efectiva, la deducción efectiva se reduce, la exención, mejor dicho, no es deducción, es exención en este caso, de estos dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión de valores sería el 95% como mucho. Vale, aquí sí hay un régimen transitorio, esta regla no aplica cuando tienes un importe neto de la cifra de negocio inferior a 40 millones de euros y no forma parte de regla mercantil, de grupo mercantil, perdón, pues esa exención se aplicará durante un periodo de 3 años, ¿vale? Siempre y cuando procedan de una filial constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021, es decir, que no se aplica esa reducción del 5% en la exención durante 3 años en caso de que tengas un importe neto de la cifra de negocio inferior a 40 millones de euros. Que fijaros ya, 40 millones de euros ya, pues ya quisiéramos muchos, ¿no? O sea, es decir, que son empresas ya de un calado, vamos, de una envergadura grande. Vale, bien, las normas de las deducciones, esto también tiene que ver un poco con el sector cinematográfico, de series audiovisuales, espectáculos en vivo, de artes escénicas y musicales. Se ha tratado un poco de dar una pequeña ayuda
a este sector que está bastante afectado por la situación que vivimos. Y entonces, bueno, pues aquí las normas para las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades ya se aplicaba una exención, mejor dicho, un límite superior al 25% de la cuota íntegra, que es el que se aplica en general a todos los sectores. Pues ya el sector del I+D+I se le decía, o sea, se le permitía elevar ese límite al 50% de la deducción, ¿vale? El 50% de la cuota íntegra, siempre y cuando el 10%, ¿vale? Fuera inversión, es decir, en el propio periodo impositivo invirtieran un 10% de la cuota íntegra, minorando con todas las deducciones que consideréis y tal para evitar la doble imposición, pues siempre y cuando que invirtieran, que esa inversión excediera al 10%, se permite la limitación de la deducción hasta un 50%, ¿vale? Esto ya se aplicaba en el I+D+I. Ahora se aplica también en producciones cinematográficas, series audiovisuales, espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Aparte de eso, también hay un requisito, que es que los elementos patrimoniales debían mantenerse entre 5 años o 3 años si se trata de bienes muebles, ¿vale? Pues bien, en el caso de producciones cinematográficas o series audiovisuales, ese requisito se puede considerar cumplido si la productora mantiene el mismo porcentaje de titularidad de la obra producida durante un plazo de 3 años, ¿vale? Es decir, que no es necesario que permanezcan en funcionamiento durante 5 años los elementos patrimoniales adquiridos o en los que se ha invertido, siempre y cuando la productora mantiene la titularidad de la obra producida durante 3 años, ¿vale? Bueno, pues es una normativa que también afecta a este tipo de sector. Vale, ahora ya continuamos también con la normativa de la Ley 111/2020 del Presupuestos Generales de Estado 2021, el impuesto sobre la renta de no residentes. Pues el requisito que os expliqué antes de que bueno, a ver, básicamente es que el requisito de participación mínima para la exención por dividendos distribuidos a matrices residentes en la Unión Europea, lo que os expliqué antes de los 20 millones o el 5%, igualmente, cuando sean dividendos distribuidos a matrices residentes en la Unión Europea, deben cumplirse ambos requisitos. Es decir, es como una extensión un poco de lo que os comenté antes para empresas residentes, ¿vale? O sea que deben cumplir los dos requisitos, una inversión mínima de 20 millones la participación debe alcanzar el 5% también, ¿vale? Bueno, pues el IVA, que es una cosa un poco más cercana a nosotros. Todo lo anterior es para grandes empresas, pero el IVA nos afecta a todos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, comentaros que el IVA que claramente sube es el de los bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares. No sé si pertenecéis a algún sector, a ese sector alimentario, alguno de vosotros. Pero bueno, el único IVA que sube realmente es ese, del 10 al 21%, ¿vale? Luego, hay una excepción o un cambio en la aplicación de la regla de localización referidos a pues este artículo que aquí menciono, ¿vale? Artículo 2 de la ley del IVA, que es del 90 y pico. Pues anteriormente, cuando un servicio se producía fuera del territorio de aplicación del impuesto, por tanto territorio español, quitando, digamos, con la salvedad de Canarias, Ceuta y Melilla, pero se explotaba efectivamente, es decir, se producía fuera de España o bien fuera del territorio de aplicación del impuesto, que es el territorio peninsular, vamos a decir. Bueno, pues cuando se producía fuera, pero la explotación efectiva era en el territorio de aplicación del impuesto, en el caso de que nos refiriéramos a países de fuera de España, pues no era de aplicación el IVA, ¿vale? El IVA español, por tanto. Había una salvedad cuando esos países extranjeros, la explotación del servicio producido por ellos o localizado en ellos era de fuera de la Unión Europea, se aplicaba IVA español. Cuando no es un país de la Unión Europea, sino que es de la Unión Europea, entonces quedaría fuera de esa aplicación del IVA español. Bueno, pues ahora se amplía
esa no aplicación del IVA español a aquellos servicios localizados en Canarias, Ceuta y Melilla, pero con explotación efectiva en territorio de aplicación del impuesto, ¿vale? Bueno, espero que hayáis entendido un poco, pero vamos, básicamente que lo que aplicarais hasta ahora a servicios producidos fuera de la Unión, desde España, es decir, dentro de la Unión Europea, por tanto intracomunitarios, pero explotados efectivamente en España, pues eso mismo lo tenéis que aplicar a Canarias, Ceuta y Melilla, aquello que se haya producido allí y se explote en España, vamos, en el resto de España. Vale, la prórroga para la aplicación del régimen simplificado y régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Hasta ahora se había determinado un límite de exclusión de ese régimen hasta 250.000, ¿vale? Desde 150.000 se prorroga, ¿vale? Se sigue aplicando el régimen simplificado hasta los 250.000, ¿vale? Siguen, por tanto, con esa normativa las empresas de esos sectores, agricultura, ganadería y pesca. Vale, impuestos especiales. Lo de la subida del diésel, esto sí que nos afectaba a todos, ¿vale? Por lo menos los que tenemos un coche que va con diésel. Pues iba a ser grabado, iban a aplicar una subida de 4 céntimos de euro el litro, era lo que se llamaba el diéselazo. Se ha abortado en diciembre del año pasado, por lo tanto queda grabado exclusivamente con lo que había hasta ahora, es decir, 30,7 céntimos de euro el litro el diésel y 40 céntimos, me parece que me falta aquí un decimal, creo que es 40,7, ¿vale? También céntimos de euro el litro en la gasolina, ¿vale? También se modifica la fórmula de la devolución parcial del impuesto por gasóleo de uso profesional. No lo he puesto aquí, si alguno pertenecéis al sector transportes, consultar la regulación, está determinado en la regulación de los presupuestos generales del Estado, la ley que os he mencionado antes, pero es que no he querido poner la fórmula porque me parecía un poco lioso y bueno, para no tampoco aburriros con estos temas, pero vamos, que si pertenecéis a ese sector, que sepáis que la fórmula de devolución parcial del impuesto por gasóleo sí que se ha modificado, ¿vale? Bien, la electricidad, pues se introducen exenciones dentro de la electricidad consumida en embarcaciones porque se genera a bordo de las mismas. Esto es un caso que se da, es decir, las embarcaciones generan su propia electricidad con el movimiento motriz de la propia embarcación, pues se genera esa energía eléctrica. Bueno, pues esa energía eléctrica está exenta. También la energía eléctrica suministrada como objeto de compensación con la energía horaria sedentaria en la modalidad de autoconsumo, etcétera, también está exenta. Y se establece una reducción del 100% de la base imponible en aquella consumida o suministrada en ferrocarriles. De nuevo, los ferrocarriles se ven otra vez beneficiados por esta normativa. Vale, y luego por último se establece para el transporte por ferrocarril que el tipo impositivo no puede ser inferior a 0,5. ¿Vale? Bien, eso respecto a los impuestos especiales. Ya sabéis que tenemos una normativa vigente de notificación de los movimientos de impuestos especiales que se llama SILICIE. Si es vuestro caso, pues estáis obligados ya desde este año a presentar suministrar esa información de manera inmediata. Me parece que el plazo son 2 días desde que se produce el movimiento de la contable, o no contable, porque ellos lo llaman contabilidad, pero no es contable, o sea, es realmente movimiento de registro del movimiento, es decir, pues una compra, una venta, un traslado de mercancía de este tipo, objeto de impuestos especiales, pues alcohol, hidrocarburos, tabaco. Bueno, pues todo esto hay que suministrarlo con un poco de manera parecida al SI, pero no es contabilidad, es simplemente el registro de las operaciones. Nosotros tenemos un programa que lo hace, que es, os lo informo por si alguno pertenecéis a ese sector, pero vamos, a estas alturas lo tendréis resuelto porque es obligado ya desde este año, desde enero de este año. Vale. Suben los impuestos de las primas de seguros del 6 al 8%. Estar atentos a vuestros seguros, los que os vence la renovación del plazo. Esto un poco a título particular os lo digo porque es muy probable que suban vuestras primas porque les han aplicado una subida del impuesto, por lo tanto, como en muchos casos, pues muy probablemente lo repercutirán a los que consumidores de seguros, a los que pagamos seguros, ¿no? Ya digo, es casi seguro que aplicarán subidas en casi todos los seguros por este motivo, porque les han subido un 2% los impuestos. Vale, este es un caso que sí que sube, igual que el del IVA de las bebidas azucaradas, bastante claro, ¿vale?
Y luego el IAE, pues se modifican una serie de agrupaciones de tarifas, se añaden algunos epígrafes, se está preparando un poco el tema de la energía eléctrica, la movilidad un poco por energía eléctrica, los coches híbridos, etcétera, pues se está preparando y por lo tanto se están modificando un poco algunas de las agrupaciones del impuesto de actividades económicas. Vale, el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados se actualiza un 2% a la escala de gravamen de títulos y grandezas nobiliarios, ¿vale? Que se aplica en la modalidad de actos jurídicos documentados, ¿vale? Y luego también el impuesto de matriculación no sufrió una rebaja, este sector pedía una rebaja del impuesto de matriculación, pero no va a ser esa rebaja. Por lo tanto, como hay un fin de la moratoria del ciclo de homologación de WLTP, pues que va a implicar una pequeña subida de tanto de coche de gasolina como diésel en el impuesto de matriculación, ¿vale? Y por último, pues las tasas, bueno, casi por último, se elevan un 1% todas aquellas tasas de cuantía fija y hay algunas variaciones en tasas exigibles de la Jefatura General de Tráfico, aquellas de reserva del dominio público radioeléctrico, las tasas ferroviarias, las tasas portuarias. Bueno, pues hay unas modificaciones que si pertenecéis a alguno de esos sectores, pues os pueden aplicar y si no, pues nada. Sí que se incrementan un 1% las de cuantía fija, excepto las creadas específicamente de 2019 en adelante. El IPREM varía, ahora mismo queda como veis ahí, es decir, el IPREM diario pues 18,83 euros, el anual 6.778,80 y cuando sustituyan al salario mínimo interprofesional y hablemos de pagas extraordinarias, es decir, 14 pagas, pues quedarían 7.908,60. Vale, esto pues nada, que tengáis la referencia del IPREM aquí por si en algún caso de alguna solicitud de lo que sea os afecta, pues este es, ¿vale? Las actividades prioritarias de mecenazgo pues se elevan 5 puntos porcentuales aquellas límites de deducciones previstos y se mantiene el límite de 50.000 para cada aportante en aquellas actividades y programas prioritarios de mecenazgo. Yo pongo aquí algunos ejemplos, pero hay más, ¿eh? O sea, son las realizadas por Instituto Cervantes, las realizadas para erradicar la violencia de género, las de formación de voluntariado. Bueno, no creo que os afecte, pero vamos, os lo comento. Y luego, por último ya, pues según las novedades del Real Decreto Ley que os comenté, pues se prorrogan hasta el 30 de abril 2021 la aplicación impositivo tipo 0 a entregas de material sanitario. Esto a mí me resulta curioso, porque realmente es curioso que entregas anteriores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de EPI, vamos a decir, ¿vale? Serían un poco material sanitario para combatir la COVID. Pues cuando las entidades destinatarias son entidades públicas, la exención es, aplica tipo 0, pero es que solo aplicas al 30 de abril. A mí me sorprende, ya digo, no me sorprendería que esto lo prorrogaran, porque realmente todavía seguimos. Yo creo que hay una previsión un poco optimista o el regulador en noviembre del año pasado era un poco optimista respecto a la estimación de la crisis sanitaria, ¿vale? Claro, no había llegado la segunda ni la tercera ola, o mejor dicho, no había llegado la tercera ola. Vale, entre el 19 de noviembre y el 31 de diciembre, aquí sí el plazo sí es bastante más amplio, pues el IVA de las mascarillas quirúrgicas sigue en un 4%, con lo cual seguirán a un precio muy bajo. Vale, y ya está. En principio esto es lo que os quería comentar, son las 11:15, creo que no me he pasado del tiempo. Abrimos un poco espacio para dudas. Simplemente comentaros que tenéis toda esta parte de enlaces de regulación, ¿vale? Regulación del estado de alarma, de la prórroga del estado de alarma, del Real Decreto este que os he comentado que afecta a determinados impuestos, de la reforma general del plan contable. Aquellos que seáis grandes empresas, echarle un vistazo porque sí que os afecta. Si queréis ver un resumen lo tenéis aquí en este enlace, si queréis ver la normativa completa pues la tenéis aquí. Los presupuestos generales del Estado son una verdadera locura, no os recomiendo acudir a la fuente original del BOE porque es que se vuelve uno loco. Las cifras, tenéis aquí algunos enlaces que yo considero bastante interesantes, uno de Europa Press Data, que es una página que yo os diría que os la anotarais
porque es realmente interesante, no solo para esto, sino para muchísimos otros datos, pues realmente informan muy bien de muchas cosas, te dicen claramente la fuente de dónde han obtenido los datos, y luego no deja de ser pues un medio de comunicación solvente como es Europa Press, ¿vale? Entonces yo os diría que le echaréis un vistazo. Aquí tenéis parte de las gráficas que yo he sacado en la presentación, las tenéis aquí. Detalladas, podéis incluso descargar los datos, trabajar con ellos si queréis, verlos, ¿vale? Y no solo, ya digo, de presupuestos generales del Estado, sino de muchas otras cosas tienen datos, es realmente interesante. Y luego también he utilizado esta otra página que se llama ¿Dónde van mis impuestos?, que tienen tanto los presupuestos generales del Estado a nivel de ingresos y a nivel de gastos, no solo de este año, sino de años anteriores, con esta gráfica un poco visual que se ve claramente pues lo que se lleva, por ejemplo, del gasto. Fijaros las cotizaciones sociales, todo lo que se lleva, sobre la renta, sobre el IVA, el valor añadido, pues todo lo que se lleva de gasto, ¿vale? Te desglosa en tu total financiero, no financiero, y luego en cada una de las partidas pues aparece desglosado. Si queréis ver los presupuestos en su conjunto, yo os recomiendo que los miréis aquí. Y esta de datos macro, que bueno, que es para 2019 y anteriores, la he cogido para la evolución histórica, pero para los actuales no valdría. Vale, luego aquí tenéis una serie de análisis de distintos medios, un poco variados, pues Europa Press, El País, también de un poco de ideologías, pues no todos, o de firmas, vamos a decir, de líneas editoriales diversas, un poco para que tengáis distintas aproximaciones. Y por último, pues dentro de novedades fiscales, aquí tenéis páginas un poco más especiales pues ya sea de asesorías o de páginas especializadas en impuestos, ¿vale? El Real Decreto Ley, pues una mención de la agencia tributaria, y ya por último una mención a la renta 2020 para autónomos y en realidad para pymes. Es decir, esto ya lo sabéis, pero aquí os dejo un artículo que lo detalla. Todo aquello que exceda los 2.000 euros en cuanto a prestaciones recibidas debe declararse en la renta 2020, ¿vale? Igual que las prestaciones recibidas de las comunidades autónomas, no así los créditos ICO, porque se supone que hay que devolverlos, con lo cual no es un ingreso neto, es un préstamo, ¿vale? Y hay sanciones por no declarar esto, ¿vale? O sea, que tenerlo en cuenta en caso de que hayáis visto reducida vuestra actividad o habéis tenido que cerrar y habéis recibido prestaciones, todo esto hay que declararlo en la renta, ¿vale? Vale, y ya por último, pues mientras tanto podéis poner las preguntas ya que queráis en el chat, o bien pues no sé, si queréis un poco hacerlo, incluso hacerlo de palabra, lo podéis hacer también, ¿vale? Vale, simplemente pues para añadir o acabar con esto, hoy mismo está presentando el presidente del gobierno, está presentando en el Congreso el plan de recuperación para invertir otros 70.000 millones de euros de los 140.000. Bueno, hay, según la fuente, pues hablan de que está detallado 50.000 millones, pero bueno, que se va a llegar hasta los 70.000 para invertir entre 2021 y 2023, ¿vale? O sea, con lo cual, si ya había una inversión de los fondos europeos importante en estos presupuestos generales del Estado, pues ahora ya con el plan de recuperación ya vamos a llegar a los 70.000 millones de euros, con lo cual va a haber muchas inversiones, porque realmente la Unión Europea obliga a detallar en qué a qué vas a dedicar esos fondos de recuperación. Entonces, esto yo no lo he querido meter porque realmente no es regulación aprobada. Es decir, aquí tenéis un poco un enlace oficial, digamos, de la moncloa.gov, ¿vale? Por tanto, del gobierno, en el cual os dice un poco pues lo que quieren destacar. Las inversiones que se van a hacer en cada área, movilidad sostenible, rehabilitación de vivienda, regeneración urbana, todo esto realmente se van a ver ayudas próximamente, ¿vale? Digitalización de pymes, súper importante para nosotros también. Todas las novedades que nos surgen de ayudas, ya sea autonómicas o estatales, las tratamos de mandar por correo electrónico. En concreto hay una muy reciente de Castilla y León, que si alguno pertenecéis a Castilla y León o tenéis una sede en esta comunidad autónoma, hay un plan de ayudas para invertir tanto en ciberseguridad como
en empresas industriales. Bueno, pero esto es un paréntesis, ¿vale? Lo que os venía a decir es que hay una inversión enorme en miles de millones de euros, o en miles de millones de euros, lo he dicho bien, en todos estos áreas, ¿vale? Y tenéis aquí también otro comentario un poco ya menos oficial o no gubernamental, que está bien como contraste, en el cual os dice pues un poco lo que va a invertir en cada uno, lo que se va a invertir en cada una de las áreas. Esto no está aprobado, lo van a presentar lo tiene que aprobar en Consejo de Ministros, lo tiene que mandar a la Unión Europea antes de que finalice este mes. Previsiblemente pues saldrá adelante, pero vamos, que sepáis que vienen cambios y grandes porque bueno, pues la inversión va a ser fuerte, y lo que nosotros siempre recomendamos, estar un poco pendientes de este tipo de regulaciones, porque hay veces que se pueden pedir, igual que se pudieron pedir los créditos ICO el año pasado, pues muy probablemente se puedan pedir esto. Y un poco como comentario, pues decir que evidentemente la inversión de fondos europeos es enorme. En los presupuestos generales del Estado hay aumentos de impuestos, pero no significativos, a mi modo de ver. Esto ya es lo único que es opinión personal, ¿vale? Y bueno, pues realmente no sabemos lo que va a pasar, es decir, en los próximos años, pero la inversión es enorme, o sea, comparativamente respecto a las subidas de otros ejercicios. Ya digo, no quiero opinar en exceso, pero no sería raro que hubiera subidas en impuestos en los próximos años.